Muy buenos días para todos. Les saludo en el nombre de Yeshua, en el nombre de la salvación. Ustedes saben que aquí usamos el nombre de Yeshua, que significa en hebreo salvación. No usamos el nombre de Jesús porque pues no es el correcto. Jesús fue un invento. Y bueno, estamos aquí con la única intención de buscar la verdad. Ese es el propósito de este canal, buscar la verdad. No importa si nos equivocamos en el intento, no importa si cometemos algunas imprecisiones, pero queremos conocer la verdad. Y la verdad es Yeshua. Él es la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. Así que bienvenidos, gracias por ver estos videos. Este canal se llama El Evangelio del Reino. Como les digo, su único objetivo es buscar la verdad. Ustedes y yo, no se trata de que yo les enseñe, no se trata de que crean que la mía es la última palabra. No, nada de eso. Simplemente yo comparto lo que yo encuentro en mi Biblia, lo que viene a mi mente. Espero que por la acción del Espíritu del Padre. Así que gracias por ver estos videos. Ahí en los comentarios pueden escribirme, pueden incluso insultarme si es el deseo que tienen. Pueden hacer sus preguntas, pueden decirme si están felices con este mensaje. De antemano quiero decirles que este mensaje no se predica en ninguna iglesia cristiana. Es un mensaje peculiar, es un mensaje único, muy diferente a cualquier mensaje que ustedes hayan oído. Así que es un tesoro, este mensaje es un tesoro, el Evangelio del Reino de los Cielos, encriptado, no está para todos, no es para ser entendido por todos, sino por unos pocos, por los escogidos. Así que siéntanse privilegiados de tener a la mano este mundo, este universo de verdades que el Padre quiere mostrarnos. Así que suscríbanse al canal, compartan, envíenlo, difúndanlo con las personas que ustedes consideren que pueden recibirlo. Bueno, de antemano permítanme también decirles que no soy una religión, no tengo ninguna religión, salí de las religiones ya hace varios años. Mi nombre es Néstor, llevo estudiando la Biblia ya casi 30 años y decidí estudiarla por mi propia cuenta, lejos de las religiones, por la manipulación que estas le hacen a sus feligreses. Así que pierdan cuidado, no soy de ninguna religión, no pretendo llevarlos a un credo, a una denominación, no pretendo pedirles dinero, ni diezmos, ni cosas de estas, no, simplemente quiero compartir mis apreciaciones. No soy el líder, como les digo, no pretendo tener la última palabra, soy un estudiante como ustedes de la Biblia, por estos temas espirituales que siempre me han llamado la atención. A mi familia, si me están viendo y ya estoy muerto, ya no estoy por acá, por estos lugares, recuerden que los amo mucho, que fueron lo más especial para mí en esta tierra, pero el ciclo se acabó, el ciclo terminó, si es el caso. Si estoy todavía por aquí, para cuando vean estos videos, pues qué alegría también, ¿no? Pero pues la muerte es inminente, es una realidad, hay que prepararnos para esto, hay que además mentalizarnos para esto, y este canal pretende que al final de todos estos estudios podamos, por la acción del Espíritu, no tener miedo ni siquiera a la muerte, porque ahí comienza la vida, porque ahí empieza nuestro conocimiento,
Cuando muramos vamos a descubrir realmente todo lo que se escondía detrás de este velo. ¿A dónde los quiero llevar? A que mejoremos nuestra relación con nuestro Padre, a que nos olvidemos del pecado. Hemos visto el pecado de una manera errónea, lo hemos visto como que nosotros tenemos esa culpa encima y olvidamos que Yeshua, el gran león de Judá, como lo ven aquí atrás en esta imagen, es lo que queremos resaltar con esta imagen, es que Yeshua es el rey león de la tribu de Judá, y que Él nos liberó, que Él nos da esperanza, que Él abrió el camino para regresar al Padre. No tengo problema con la reversa. Si algún día me toca decirles a ustedes que me equivoqué, que tal vez no es por ahí, que de repente entendí mal, yo no tengo problema con eso, ni sufro de orgullos o de petulancia. No. Yo no tengo ni siquiera estudios académicos ni nada de eso. Simplemente una persona cualquiera, un lector cualquiera de la Biblia, que estoy transmitiendo este conocimiento para que podamos crecer, para unirnos y para realmente crecer, elevarnos de este plano. Hay muchas cosas. Fíjense ustedes nomás ya cuántos videos llevamos y aún no terminamos, no vamos ni por la mitad. Pensé que por ahí en 40, 50 videos íbamos a terminar, pero cada día llega a mi mente más información y el Padre pues quizás quiera mostrarnos todo esto. Bueno, vamos a recordar brevemente, rápidamente, de qué se trata este Evangelio del Reino. Recordarles que Elías, Juan Bautista, comenzó a anunciar allá en el desierto, vestido de esta manera tan particular y viviendo esa vida, ¿cierto?, tan particular. Empezó a anunciar que el reino de los cielos ya venía, ya se acercaba. Y luego es mismo Yohanan Bautista, el inmersor, que señala a Yeshua, a su primo, como el cordero que quita el pecado del mundo. Y lo señala y le dice a sus discípulos: miren, Él es, síganlo, sigan con Él. Y desde allí pues llega Yeshua, dice que el reino de Dios ya está aquí, ya ha llegado. Por supuesto, Él es el reino. Y empieza su ministerio de sanación, de liberación, y sobre todo empieza su ministerio para enseñar el reino, para abrir el reino de los cielos para nosotros. Como les he repetido en tantas ocasiones, en Mateo 13, los discípulos comienzan a observar que en sus predicaciones Yeshua lo único que habla es historias, predica con historias, ¿no? Estas historias son conocidas como parábolas. Entonces los discípulos, la gente llega, se amontona en multitudes alrededor de Yeshua, cerca al templo, cerca al río, cerca al mar, en cualquier campo, en cualquier montaña. Hay mucha gente buscando a Yeshua, unos por los milagros, la mayoría interesados en los milagros, y está allí la multitud, y los discípulos anuncian a Yeshua, y Yeshua se levanta y comienza a hablar, pero lo que habla no se ajusta a lo que los discípulos esperan. Los discípulos esperan una cátedra magistral de la Torá, una cátedra sobre lo que hay que hacer para ser salvo, sobre qué dice la ley, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y de repente, léanse Mateo 13, donde Yeshua habla en las parábolas. Permítanme y les digo exactamente cuál es la cita. Permítanme. Sé que está en Mateo, pero no recuerdo el verso. Mateo 13. Permítanme.
Mateo 13, 34. Ya encontré el texto. Es Mateo 13 y verso 10. Entonces lo van a leer, dice propósito de las parábolas. Y allí ustedes se van a enterar que los discípulos se hallan incómodos con ese método que Yeshua está usando para predicar. Los discípulos están incómodos, los discípulos no gustan de ese método de parábolas para enseñarle a la gente. Y es más, la gente escucha las parábolas de Yeshua y no entiende nada, absolutamente nada. Entonces, está reunida la multitud, Yeshua se levanta y cuando se esperaba una predicación diferente, entonces simplemente Yeshua cuenta una historia, diciendo, siempre las encabezaba diciendo, el reino de los cielos es semejante a... Y contaba una historia sobre un pescador, sobre un padre de familia, sobre una semilla, sobre peces. Y pues una vez terminaba las historias, ya no hablaba más y se sentaba, así que la gente quedaban como plop, como ¿qué pasó aquí? Como que no enseñó nada, como que el mensaje quedó incompleto, vacío, difuso, porque no había nada más. Así que los discípulos, estoy parafraseando lo que dice este texto de 13:10 de Mateo, los discípulos se van y le hacen el reclamo, le hacen saber a Yeshua que no gustan de ese método. Y lo interesante es lo que responde Yeshua. Él les dice, sí, el método está bien. ¿Qué dice el texto? Dice, porque a vosotros, contestándole Yeshua al reclamo de los discípulos, dice, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces les dice, sí, el método está bien, lo hago a propósito, porque solo a ustedes les es dado a conocer los misterios, a ellos no, a la multitud no. Solo unos pocos van a entender los misterios del reino de los cielos. Y por eso hablo en parábolas, para que no comprendan. Y acá el Antico, en el capítulo 13, verso 34, dice que todo esto habló Yeshua por parábolas, y sin parábolas no hablaba. Es decir, que el evangelio del reino está dicho en parábolas, está encriptado. Porque si una parábola no se entiende, ni los discípulos la entendían, Yeshua se las explicaba, quiere decir que ese evangelio del reino está encriptado en parábolas. Y dice que así estaba profetizado: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, no olviden que Yeshua es la luz. Él es el que va a abrir los tesoros, Él es el que va a abrir la palabra, Él es el que va a enseñar lo que realmente quiere decir la palabra. Vemos a 5 libros de la Torá, empezando con Bereshit, Shemot, todos estos libros que cuentan la historia de Israel, las instrucciones que Él le da al pueblo de Israel, es lo que se conoce como Torá. Y cuando llega Yeshua y se encuentra con los fariseos que amaban la Torá escrita, Él les dice: ustedes escudriñan la Torá pensando que en ella, o sea, en esos libros, está la vida eterna. Pero, les dice Yeshua, pero esas escrituras hablan es de ¿qué? De mí. Así que, ¿qué les está diciendo Yeshua? Ustedes pierden el tiempo con la Torá escrita. No escudriñen, les está diciendo. La gente, cuando lee ese texto, creen que Yeshua les está diciendo: escudriñen las escrituras, porque ahí está la vida eterna. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que Yeshua le dice a los fariseos: ustedes se la pasan leyendo las escrituras porque están seguros que ahí van a encontrar la vida eterna.
Pero esas escrituras hablan es de mí. ¿Estamos entendiendo? Yeshua les está reprochando que se la pasen estudiando la Biblia, la Torá, y que no lo estén viendo a él, que es el personaje central de la Torá. Y eso es lo que les está recriminando. Entonces los fariseos eran expertos en la Torá, eran doctores de la ley, por eso se les llamaba expertos, doctores de la Torá. Pero están enfocados en esa Torá escrita y no ven a la Torá viva, que es Yeshua. Yeshua es el cumplimiento de la Torá. Y Yeshua ahora aparece y les dice, ya no se queden con la Torá escrita, mírenme a mí. Y por eso textos como yo no he venido a abrogar la Torá, sino a cumplir la Torá, a darle su verdadero significado. Y yo les pongo este ejemplo. Vamos a suponer que la Torá es un libro que habla de elefantes. Dice en letras, ¿verdad? Cómo es un elefante, qué come el elefante, cómo es la trompa de un elefante, qué ruido hace un elefante, a dónde les gusta ir los elefantes, etcétera, 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 de elefantes. Pero resulta que algún día tú vas caminando por África y encuentras tu primer elefante. El elefante lo encuentras, de ese que tanto habló los libros. Yo te pregunto, ¿te vas a quedar con lo que otro vio de los elefantes? Se imaginó de los, ni siquiera vio, se imaginaron del elefante. ¿O vas a mirar el elefante? O vas, cuando mires el elefante, vas a decir, no, yo me quedo mejor con el libro, yo no lo miro, yo no miro el elefante. Eso es lo que les está diciendo Yeshua. Yeshua le dice a los fariseos, la Torá habla es de mí, mírenme a mí, miradme a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra. Eso es lo que les está diciendo Yeshua. Mírenme a mí, yo soy la luz del mundo. Y por eso les he insistido tanto en que este Evangelio del Reino se basa no en la Torá, se basa en la Torá viviente, o se basa en el dueño de la Torá, el que inspiró la Torá. Se basa en Yeshua, se basa en sus dichos, se basa en sus enseñanzas, en lo que él dijo. Así que entendamos por qué hablaba en parábolas, volviendo otra vez al tema inicial. Ya vimos la primera parábola, que fue la parábola del trigo y la cizaña, que no es lo que nos imaginábamos, porque en las iglesias cristianas nos dicen que el trigo y la cizaña es la gente que viene a la iglesia, que viene a causar división, que vienen a causar cizaña, como dicen las personas, ¿cierto? A causar división. Eso es lo que entendemos de esa parábola, que el trigo y la cizaña viven ahí en la iglesia, y que el trigo son los sinceros y que la cizaña pues es la gente que no es sincera y vienen a causar división con chismes y con habladurías. Pero no, ya vimos eso en un video pasado, donde no tiene nada que ver ni con iglesia, ni con sinceros, ni nada de eso. Así que si no recuerdan el mensaje, pues vayan, búsquenlo en un video donde hable acerca de la parábola del trigo y la cizaña. No recuerdo cuál es el estudio, qué número, pero les invito a que revisen el canal y vean todo desde el principio, ¿no? Si hasta ahora están viendo este video, pues les pido que por favor vayan desde el video número 1 y lo vean la serie, porque es que vamos avanzando, ¿no? Quizás si tú ves un video, digamos el número 15, pues vas a quedar loco porque no vas a entender nada, porque las bases se fueron montando desde el primer capítulo en adelante. Así que es una invitación
para que estemos pendientes de la secuencia, ¿no? No mires el último video porque pues no vas a entender nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Como les digo, yo no estoy aquí para sentar la última palabra, ni me creo doctor de la ley como los fariseos. No. Yo simplemente, ¿cómo les digo? Esbozo mis dudas, les planteo mis dudas, también les planteo mis certezas, lo que yo creo, y cada quien, de acuerdo a lo que el Padre le permita experimentar y aprender, pues elabora su fe, elabora su creencia, ¿está bien? Así que hoy vamos a simplemente compartir. Yo me atreví a hablar tanto de la parábola del trigo y la cizaña porque Yeshua la explicó, así que yo lo único que tenía que hacer era irme a ver qué decía Yeshua respecto al trigo y la cizaña. Y ahora les quiero presentar algunas apreciaciones, algunas ideas que se me vienen a la mente respecto a otras parábolas, ¿no? Respecto a otras parábolas que son muy interesantes, muy llamativas y que siempre quizás las hemos entendido mal o las hemos comprendido de una manera equivocada. Así que este evangelio, como les digo, el evangelio del reino está encriptado. El evangelio del reino está oculto. ¿Y en dónde está oculto? Está oculto en las parábolas. El día que conozcamos el significado de las parábolas que Yeshua dio, que creo que son 41, ya habremos conocido todo del reino. ¿Está bien? Ya hemos visto predestinación, hemos visto llamado de Dios, o sea, hemos visto muchas cosas, pero aún nos faltan muchas otras, creo que la mayoría por entender, por aprender. Así que vamos a intentar. Yo no termino de comprender estas parábolas, no las termino de comprender, aún no las comprendo. Tengo algunas vislumbres, tengo algunas luces que me pueden llevar a conclusiones, pero no se dejen llevar por lo que yo les digo, sino traten de ustedes ayudarme y escríbanme en los comentarios si ustedes piensan como yo o de pronto tengan otra idea. Es totalmente aceptable y bueno para el estudio. Aquí no estamos en ninguna iglesia ni nadie va a censurar a nadie, ¿no? Simplemente respetamos el criterio que cada uno tenga. Así que este tema lo hemos titulado Los secretos del reino en 3 parábolas. Vamos con la primera, son 3, pero vamos a leer la primera. La primera es la parábola de la oveja perdida. No sé quiénes la habrán leído ya. Me imagino que han escuchado acerca de ella. Vamos a leerla. Está en Mateo 18, verso 10 al 14. Mateo 18, 10 al 14. Una vez más, tú vas a ver que en la vida de Yeshua, él siempre está rodeado por los fariseos, ¿no? Los fariseos, quiero repetir de paso, era una clase de dirigentes religiosos que tenían el control de la sinagoga, el control del Sanedrín, que era un colegiado de personas muy estudiadas en la Torá, muy preparadas, que eran los que dirigían la fe religiosa en Israel, ¿no? Eran sacerdotes, eran los de los sacrificios, en fin, y era, digamos, era la élite de la iglesia, y contra ellos es que choca Yeshua, el mensaje de Yeshua choca, y son finalmente ellos los que lo matan, ¿no? Cabe recordar eso. Entonces hay que tener muy presente eso a la hora de estudiar las parábolas, ¿no? Es que con los fariseos es una locura, hermanos, es una locura. Miren, les voy a dar un ejemplo gráfico para que entiendan. Con los fariseos es una locura. Ellos siempre estaban por ahí al pie poniendo cuidado a Yeshua. Cualquier día Yeshua se levanta y les dice: vuestros padres comieron el maná, ¿verdad? El pan del cielo. Ahora yo les digo que yo soy el pan de vida y que
el único que puede recibir la vida es el que coma de mí. Y todos comenzaron a mirarse. Esto es un pan, tengo aquí un pan. En la mente de los discípulos y de los fariseos y de todos los que estaban escuchando, o sea, fue una cosa aterradora. Cuando Yeshua dijo, tienen que comerme. Fue tal el impacto que la gente inmediatamente se paró del lugar, no solo los fariseos, sino la gente, y se fueron. Y los discípulos, eso creo que está en Juan 6, pan de vida. Y los discípulos vienen donde Yeshua y le dicen, Maestro, dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Más o menos de ese talante era el choque entre Yeshua y los fariseos. Porque los fariseos se iban. Los fariseos rasgaban sus vestidos y se iban. O sea, los fariseos echaban sus maldiciones y se iban. Y decían que Yeshua violaba la Torá y que era blasfemo y que tenía espíritu inmundo. Todo eso. Los discípulos, aunque no entendían de primerazo, iban donde Yeshua y él les explicaba. Pero los fariseos se iban. Bueno, solo quería que entendiéramos cómo era el asunto con los fariseos. Ahora, Mateo 18, 10 al 14. Dice, se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle. Eso también es muy importante. Yeshua no pasaba la mayor parte del tiempo en templos, en el templo. Sí iba, por supuesto, al templo. Y los días Shabbat también iba para leer las Escrituras, pero su escenario preferido no era ese, era la calle, eran los sitios de dudosa reputación. Por ejemplo, los publicanos, que eran los que le cobraban impuestos al pueblo, pero les cobraban para dárselo a Roma, ¿cierto? Que era el imperio que estaba ahí sobre Judea. Pues los publicanos, el pueblo los odiaba, los detestaba. Pero Yeshua los aceptaba si se acercaban a él. Y pecadores, ¿no? Cuando dice pecadores, había gente, no era gente santa. O sea, vamos a ponerlo en el contexto de hoy. Si viéramos hoy a Yeshua, por aquí en una de estas ciudades, lo veríamos por allá, por las plazas de mercado, lo veríamos por allá en las zonas de tolerancia, lo veríamos por allá donde hay tabernas, donde hay discotecas, donde hay antros, y la gente que lo escuchaba no eran los santurrones de que iban al templo cada 8 días, no, ese no era el público de Yeshua. Eran ladrones, era gente así como que una persona santurrona los iba a ver y decía, ¡ush! ¿Qué es eso? Yo no quiero estar allá. Por supuesto, en todas las estratos sociales habían escogidos, pero el común de la gente era gentecita. Los mismos discípulos no eran, uno que otro era medio refinado, pero el resto era del pueblo, del vulgo, de lo más bajo. Por eso ahí el texto dice, se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, dice el texto, murmuraban. Ellos allá cuchichaban y decían. Entonces, ¿qué decían cuando veían a Yeshua por allá en malos lugares? Decía, a los pecadores recibe y con ellos come. Porque Yeshua no solamente, escuchen bien, no solamente les enseñaba, les hablaba, ¿no? Sino que era como amigo de ellos. Se sentaba a comer con ellos y a charlar y yo me imagino que el Salvador, el Adón Yeshua, era una persona muy agradable y yo creo que la gente quería estar con él, ¿no?
Entonces estaba ahí en la mesa, imagínense la escena, que es hasta chistosa de la escena. Estaban ahí y los fariseos estaban por allá afuera poniendo cuidado, y estaban los pecadores y los publicanos y sus discípulos, por supuesto, que siempre estaban. Entonces se levanta Yeshua y les cuenta una historia, como siempre hacía, ¿no? ¿Para qué? Para que los publicanos no entendieran, para que los fariseos no entendieran. Aquí, los que estaban aquí cerquita, podían entender, pero los fariseos nunca entendieron esas parábolas, jamás, a excepción de Nicmon, ¿no? O de Nicodemo. Entonces estaban ahí y Yeshua se levanta y empieza a contar la siguiente historia. Y les dice: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces está esta, que es esta parábola de la oveja que se pierde, ¿no? Una de las 100 ovejas. Y está esta parábola que cuenta de alguna manera figurada cómo este hombre pierde una de sus ovejas y él les pregunta: ¿cómo es que ustedes lo harían o no? ¿Dejarían a las 99 e irían en busca de esa que se perdió? Y si la halla, la pone en sus hombros, va gozoso y le cuenta a sus amigos y vecinos diciéndoles: vengan, gócense conmigo porque he encontrado a la oveja que se ha perdido. Y además, señala Yeshua, así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muy bien, dejémosla hasta aquí y vamos con la segunda, que es muy similar. Es la moneda perdida, ¿no? Porque es seguida. Yeshua las contó seguidamente. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas pierde una de ellas, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma o la moneda que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, vamos ahora con la más grande, que es la del hijo pródigo, muy conocida. También dijo, ahí están los publicanos, los pecadores, están los fariseos por allá aparte, y sigue contando sus historias. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y un día el hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y he aquí yo perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Bueno, estas son las 3 parábolas que él les dice a los que están reunidos en ese momento allí. Miren cómo interpretan estas parábolas las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas asumen que el pecador es aquella oveja, y yo creo también que ciertamente el pecador es esa oveja, porque al final de la parábola Yeshua dice que así hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, y no por los 99 que se quedan allá. Pero los pastores se olvidan de los detalles, de las pistas y elementos que rodean aquella pérdida. Nunca olvidemos que las parábolas, ¿cierto?, contienen secretos del reino. Y estos secretos no están a la vista de todos, porque de ser así no serían entonces secretos. Así que el cielo se alegre porque un pecador se arrepiente, pues no es un secreto, ¿no? Pero vamos a partir del hecho de que, aunque el mensaje es evidente, escuchen bien, el final de la parábola es evidente su aplicación. Lo que queremos saber es lo que está antes del final. Así que en muchos versos de la Biblia el mensaje es arrepentirse de sus pecados, para que, si ese es el mensaje, o sea, lo que quiero que entendamos es que si el mensaje de la Biblia en todas sus páginas es arrepiéntanse de sus pecados, pues no veo por qué Yeshua quiere encriptar ese mensaje si es evidente y si al final de la parábola lo dice, ¿no? Es evidente. Y entonces, pues ahí hay una pequeña cascarilla que necesitamos no pisar para caer en el error en que se ha caído durante siglos al tratar de interpretar las parábolas. El secreto, como siempre, está en los detalles, y vamos a analizar minuciosamente los detalles. En primer lugar, una pregunta que me viene a mí es, ¿la oveja siempre estuvo perdida? Les pregunto, ¿la oveja siempre se perdió? O sea, ¿siempre estuvo perdida? ¿O hubo un momento de la oveja en que no estaba perdida? Respóndanme ustedes, por favor. Esa es la primera pregunta que me viene, si la oveja en algún momento estuvo con el pastor. Y la respuesta es sí. Hubo un tiempo antes de que se perdiera que la oveja gozó de los cuidados del pastor, de la compañía del pastor. Y si ese fue el caso con el pecador, ¿en qué momento es que eso se cumple? ¿En qué momento la oveja se pierde? Porque ustedes saben que nosotros nacemos pecadores. Así que si la oveja se perdió,
No fue después que pecamos, porque ya nacemos pecadores. ¿Cuándo fue que el pecador no estaba perdido? Sí, como dice Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Jamás el pecador dejó de serlo en esta tierra. Nunca podemos pensar que una persona no es pecador, sino hasta los 18 años que empieza a pecar. No. Puedo decirles con absoluta seguridad lo que dice la Biblia, que un niño de 2 años ya es pecador, un niño de 1 año ya es pecador, un bebé de 9 meses ya es pecador. Es más, un feto de 5 meses ya es pecador porque ya está concebido. ¿Ah? Así que de plano descartamos poder aplicar esta parábola de la manera en que la aplica el cristianismo. ¿Por qué las 3 parábolas siempre ponen de antemano el hecho de que ni la oveja, ni la moneda, ni el pródigo no siempre estuvieron perdidos? No fue su condición siempre. Es decir, hubo un momento, años quizás, donde no fueron perdidos. ¿No será que Yeshua quiere decirnos algo aquí? ¿No será que hubo un tiempo en el que el hijo pródigo estuvo feliz en casa, en la armonía con su padre y con su hermano mayor? O respóndame, ¿fue que el hijo pródigo nació siendo pródigo? Tanto la moneda, como la oveja, como el hijo, en algún momento gozaron de no ser perdidos. Alguien podría decirme, es que el hijo pródigo no estaba perdido. Sí, estaba perdido. Miren lo que dice el padre. Mi hijo se había, ¿qué? Perdido y es hallado. Así que todos se perdieron. Pero no nacieron perdidos, evidentemente. Se perdieron en algún momento de la historia. Y los pastores olvidan ese pequeño detalle. Y es allí donde está encriptada, para mí y en mi juicio, donde está encriptada la parábola y donde es difícil entender la parábola. Ahora, los pastores no pueden ver otro hecho significativo que pasan por alto, y es la existencia de los que no se perdieron. Siempre se habla del pecador que está perdido y que regresa. Pero hubo unos que no se perdieron. Junto a la oveja habían 99 que jamás se pierden. ¿Quiénes son? Junto a la moneda hubo otras que no se pierden. Y junto al hijo pródigo también hay otro hijo, el mayor, que no se pierde. Entonces, ese es un hecho no menor. Por favor, identifiquen quiénes pueden ser. Si en este mundo, en este plano, todos somos pecadores. Yeshua dijo que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Ahora yo les pregunto, ¿en este mundo hay alguien que no necesita arrepentimiento? Porque no es pecador, porque no ha pecado, porque no ha cometido errores. Evidentemente Yeshua se refería a otros que no habían pecado. Y no se estaba refiriendo a otros de acá del mundo, porque no existen. No existen pecadores que no necesiten arrepentimiento. Todos necesitan arrepentirse. Así que cuando Yeshua dice que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento, evidentemente no se está refiriendo a pecadores aquí en el mundo, porque sería una contradicción muy enorme. Entonces ya dijimos que la moneda en algún momento no está perdida, igual que la oveja, igual que el hijo pródigo, que en algún momento gozaron del cuidado de su tenedor o del pastor o del papá en este caso, y que hay otros grupos, otro grupo de monedas, otro grupo de ovejas y otra persona que no es perdida, jamás se perdió. Entonces les repito la pregunta, ¿quieren decirme ustedes quiénes son esas monedas, quiénes son esas ovejas y quién es el hermano mayor? No es casualidad que el maestro haya usado estas figuras para contarnos secretos del reino. Recuerden, estamos investigando secretos del reino, de allá, de otra dimensión. Y cada símbolo y cada figura
tiene su razón de ser. Hay 99 ovejas y no cabras, porque entonces la figura cambiaría, ¿no? Son ovejas. Recuerden, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, así que son ovejas que se pierden. Y también son ovejas las que se quedan, no sé, sin pecar, sin perderse. Así que no pueden ser pecadores aquí. Son ovejas justas, son ovejas que no han pecado, en tanto que esta sí pecó, esta oveja sí se perdió, las otras no. Las otras no necesitan que las busquen, no están perdidas, no necesitan a un pastor que les busque ni que les salve. Están a salvo en los corrales. ¿Quiénes son entonces esas 99 ovejas? ¿Son pecadores humanos? No. ¿Conocen a un pecador que no necesite del buen pastor? Esas 99 ovejas, escuchen bien, esas 99 ovejas jamás se han perdido, jamás han salido de los corrales del pastor, no corren peligro, no han pecado, jamás se han equivocado. Son ovejas tanto como la que se perdió, pero su diferencia radica en que no saben o jamás han conocido el estar perdidas. Igual que el hermano mayor tampoco ha pecado, siempre ha estado leal al Padre, ¿no? Nunca se ha ido de la casa, jamás se ha rebelado contra el Padre, ¿no? Es decir, no pueden ser pecadores humanos porque no cumplen con ese parámetro, ¿no? Los pastores se vanaglorian diciendo que los de su iglesia, los que ya se bautizaron, son ovejas que no necesitan arrepentirse más. Y que la oveja perdida es la que está por fuera de la iglesia. ¿No? Eso es lo que dicen. Yo pregunto, ¿creen que hay pecadores que no necesitan arrepentirse? ¿O justos? Hay justos. Porque la Biblia dice que no hay ni un solo justo, ni aun uno. También dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y le hacemos a él mentiroso. Primera de Juan 1:8. Así que esa interpretación de que aquí en el mundo hay pecadores justos es improbable. Todo pecador es pecador, valga la redundancia. No hay pecadores justos, y menos que no necesiten arrepentirse. Ahora, note que el pastor deja esas 99 ovejas. El verbo dejar implica que se aleja de ellas, que se va a otro lugar. No puede buscar la oveja porque la perdida está lejos. Toda la parábola implica que el pastor se va del lugar donde están las 99 salvas. Y noten que Yeshua les hace pensar, esto es maravilloso, como está encriptando el mensaje del Evangelio del Reino. Yeshua hace una cosa inteligentísima. Les hace pensar a los fariseos que ellos son los justos que no necesitan arrepentimiento. Imagínense usted. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Yeshua consideraba a los fariseos personas justas? Para nada. Entonces, como ellos estaban ahí, los fariseos, Yeshua les dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces los fariseos echaron cuenta, los pecadores son estos, que por 99 justos que no necesitan arrepentir, esos somos nosotros, ¿no? Sacaban sus túnicas y sus sombreros, esos somos nosotros. Pero si ustedes investigan, el mensaje de Yeshua les dijo que eran sepulcros blanqueados, que lo único que tenían eran huesos secos. Entonces, algo muy inteligente que Yeshua usa para confundir a los fariseos, ¿no? Yeshua les hace creer que ellos son los justos, que no necesitan arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la parábola está encriptada, ellos no la pueden entender. Ahora, la parábola del hijo pródigo es aún más complicada porque tiene muchas más claves, muchos más códigos. Aparece un padre que tiene 2 hijos, ¿no? Uno mayor y uno menor. Hubo un tiempo en que todo estaba en armonía, pero un día el menor se rebeló e hizo algo que solo debió hacer
si el padre moría, ¿no? Que era reclamar su herencia. Ese detalle muestra que hubo una rebelión de parte del hijo menor. El hijo se va de la casa, gasta todo lo que tiene, se queda pobre y miren que va donde un hombre que es rico y que tiene muchos cerdos. Otra figura interesante, los cerdos. Acuérdense que en la Torá estaba prohibido cultivar o comer cerdo porque eran considerados animales impuros, así que en el ámbito hebreo nadie cultivaba cerdo porque nadie lo podía comer, lo consideraban un animal inmundo, ¿no? Y note que este hombre que cuida cerdos no es para nada de la fe hebrea. Cuida cerdos, comercia con cerdos, cultiva cerdos, y es él el que los recibe, es él el que recibe al hijo menor, es un hombre rico que recibe al hijo del padre de familia para mandarlos a apacentar cerdos. Y dice que era tal el hambre que había allí que él quería comer de las algarrobas, pero nadie se los daba. Entonces, como les digo, el cerdo es un animal sucio y Yeshua usó esa figura del cerdo para referirse a los perdidos, ¿no? Acuérdense, no echen las perlas a quienes, a los cerdos, ¿no? Al igual que también los perros, otro animal inmundo, es usado para lo mismo. Nunca vas a encontrar a Yeshua diciendo no le echen las perlas a las ovejas, ¿no? Porque oveja es sinónimo de ¿qué? De escogido, de salvado. En cambio el becerro, por ejemplo, que es otra figura, es un animal puro, usado para los sacrificios. Tan puro, ¿cierto?, que hacía parte de los sacrificios en el santuario. Entonces tenemos dos hijos, uno se va a una provincia apartada y el otro se queda en la casa ¿de quién? De su padre. Entonces, el hijo menor toma la herencia y vive una vida perdida lejos, con las prostitutas. Otro símbolo, ¿no? La prostitución es símbolo del pecado. Lo interesante es cómo comienza a sentir el hijo, aún siendo el hijo del hombre rico, se siente miserable y se humilla allí. Quiere regresar a casa, aún si allí el padre quisiera tratarlo como un jornalero. Eso es importante, ¿no? Porque los jornaleros en la casa del padre viven mejor que él. Y aquí ya podemos hacer varios paralelos que nos ayudarán a pensar en tantos misterios que contiene esta parábola. En primer lugar, haberle pedido la herencia al padre mientras el padre vive, ¿no? Ustedes saben, es un acto de rebeldía, ¿no? De grosería y sobre todo de insulto al padre. Dame la parte que me corresponde. No le correspondía nada. Allí había ira, había desprecio por el gobierno del padre. Y se trató de un problema de autoridad y desprecio por las leyes del padre. Así que aquí me muestra que ese hijo entró en rebelión. No creo que se haya despedido del padre y mucho menos de su hermano mayor, que evidentemente estaba enojado con él antes, ¿no? Yo me imagino el enojo del hermano mayor. El hermano mayor furioso, me imagino, porque se iba en esa actitud. Y ese hecho revelaría que el hijo menor, el que decide venir a esa tierra lejana, el padre no lo echa, ¿no? El padre no lo echa. Otro datico por ahí que les dejo, es el hijo menor el que decide ir a la tierra lejana a experimentar cosas allí. El padre no lo echa, el hijo dice, yo me voy de aquí. Esa rebeldía lo sacó de la casa, ¿no? Y decide irse por cuenta propia y debe despertar, esto debe despertarnos, hermanos, a estudiar, a recibir revelación de arriba, de pensar en las cosas espirituales, ¿no? Porque lo interesante es que el padre le da la herencia que le corresponde y esa riqueza, ese patrimonio es gastado en prostitutas, o como dice el texto, viviendo perdidamente. Por ahora, vamos a dejar este aspecto aquí porque necesitamos avanzar digamos que en otro frente de la parábola. Y la clave es aquel hermano mayor que nunca se ha revelado, ¿no?
sino que ha servido fielmente sin reclamar a nadie. Y esa actitud de ese hermano mayor me hace pensar que esa parábola se ha interpretado muy mal, ¿no? Porque, como les digo, los pastores piensan que es el que se va de la iglesia, pero no han identificado al hermano mayor, ¿no? Porque ese hijo mayor, indispuesto por el actuar del otro, me hace pensar que la figura de ese hijo menor está mal interpretada. La figura del hermano mayor no encaja. Si la historia dijera que solo era un hijo y que un día ese hijo se rebela y luego de pecar regresa a casa, entonces sí sería la historia de un pecador que se arrepiente y regresa al Padre. Pero aquí hay figuras que no casan con esa interpretación, como es el caso, les digo, el hermano mayor. Este hermano mayor no puede ser un pecador arrepentido porque él mismo señala que jamás se ha rebelado. ¿Me hago entender? O sea, no puede ser el pecador que ya se arrepintió tiempo antes y que ahora hace parte de la iglesia. No, porque él le dice al Padre que jamás se ha levantado contra él, jamás ha pecado. Y eso no lo podría decir un pecador en este mundo, que nunca se ha equivocado, que siempre le ha servido al Padre. No hay nadie que se ajuste a ese parámetro. Al igual que las otras monedas que no se perdieron, o las otras 99 ovejas, ¿no? Este hijo mayor no necesita arrepentimiento, y eso me hace pensar la idea de que no represente a los pecadores que ya han llegado a los caminos de Dios. Hay un detalle no menor que señala esta parábola, y es que la rebelión fue consumada lejos de la casa del Padre. La rebelión nació en la casa del Padre, pero no fue consumada en la casa del Padre. El Hijo se fue lejos, a una tierra distante, a la tierra de los cerdos, a la tierra de las prostitutas. Y el detalle del hombre rico de aquella provincia me hace pensar que estaba lejos de la casa del Padre. Una provincia, ¿no? Una provincia apartada, lejos, lejos de la casa del Padre. ¿Y quién más? ¿Quién más no podría encajar en esta descripción de hombre rico de aquella provincia que cuida cerdos, sino el diablo? Lucifer, el ángel caído. Porque este hombre de aquella provincia tenía una gran riqueza, pero era dueño de cerdos. Recuerden ustedes que cuando Yeshua sacaba demonios de un hombre, en algún momento él expresó que para poder robar otra parábola, pero para poder robar a los tesoros de aquel hombre, tenía que atar al hombre de la casa, refiriéndose a sí mismo, a Yeshua, como un ladrón que iba a robarle los tesoros a un hombre que tenía mucho dinero, pero que para robarle tenía que atarlo primero, ¿no? Así que por eso digo que el hombre rico no es una figura más que de Satanás, del ángel caído, ¿no? Nadie menciona a este personaje, pero sin duda tiene un papel importantísimo en la historia. ¿El dueño de qué? De los cerdos. Debe ser un hombre malvado. Él es el que no le permite al muchacho ni comer de lo que comen los cerdos, ¿no? Esa frase, nadie se las daba. Ese nadie es el hombre rico, ¿no? Pensemos un poco acerca de la algarroba. La algarroba es un alimento poderoso en la naturaleza, era el fruto de aquella tierra que crecía en los campos. Pero aquel hombre de los cerdos se había apoderado hasta de los frutos. Si el muchacho hubiera podido comer algarrobas, no habría pasado tanta hambre, ¿no? Porque las algarrobas podrían alimentarle. Los algarrobas que podrían representar allí algo que nosotros no conocemos. No sé, ¿qué es lo que comen los cerdos? Algarrobas, según la historia, ¿no? Y yo pienso que eso puede ser, digamos que el símbolo de la riqueza.